Les ruego, hermanos, por favor, ubiquen en su Biblia Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y vamos a leer el versículo 7 solamente. Dice la palabra del Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como ya tenemos varias semanas, venimos en la serie de las bienaventuranzas, lo que el Señor Jesús dice, quiénes son las personas que verdaderamente van a encontrar la felicidad. En esta ocasión, la que leímos, el versículo 7, nos corresponde tratar a los que son misericordiosos. El Señor Jesús garantiza y dice que hay unas personas también que van a encontrar la felicidad, que serán plenos y que estarán completamente felices en Dios. ¿Y quiénes son esos? Según él, los misericordiosos, y dice porque ellos recibirán misericordia. Ahora, cuando lo leemos así de manera general y no meditamos bien en esas palabras, podemos malentenderlas. ¿Por qué? Significa entonces que para yo tener la misericordia de Dios, para entonces tener ese favor y el perdón de Dios, debo entonces yo primero tener misericordia. Eso es lo que uno aparentemente entiende en este versículo 7. Serán benditos los misericordiosos, porque cuando sean misericordiosos, ellos van a obtener misericordia. Es la misericordia de Dios basada en primeramente nuestra misericordia. Es condicional entonces. Definitivamente la respuesta que tenemos que dar a esta manera de pensar, que podría justificarse si solamente lo vemos de manera superficial, la respuesta es un contundente no. ¿Por qué no? Porque esto contradeciría todo lo que hemos dicho sobre las bienaventuranzas. Nosotros debemos recordar primero cuál es el contexto de las bienaventuranzas y qué es lo que dice el Señor. Las bienaventuranzas entonces no son un mapa que nos dice cómo llegar a Dios o cuál es el camino para ir al cielo. Las bienaventuranzas son un espejo, reflejan quiénes somos. En esta porción o en estas porciones que el Señor está hablando, Él está diciendo cuál es la característica que distingue a los ciudadanos del reino. Y como las anteriores que hemos hablado, en este caso la misericordia es una de estas características. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9 se nos dice que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa frase se refiere a una eternidad en el pasado, donde tú ni yo existíamos, donde no habíamos hecho nada bueno o malo, de manera que no nos habíamos ganado la misericordia de Dios. Él nos llamó por pura gracia, por su misericordia. Nadie puede ganarse la misericordia del Señor. ¿Qué significa entonces esta bienaventuranza si dice que los misericordiosos recibirán misericordia? Bueno, como dije, lo mismo desde el principio, que estamos diciendo desde el principio. Cada una de estas bienaventuranzas es un eslabón que están unidas unas a otras. La siguiente, de alguna manera, es una consecuencia de la otra. En primer lugar, Jesús dijo que son bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes, los que reconocen su bancarrota espiritual, los que reconocen que no tienen nada que ofrecerle a Dios, ni absolutamente nada con que ganarse el perdón de Dios. Estas personas que son pobres en espíritu verdaderamente se manifiesta porque lloran. Pero lloran ¿por qué? Lloran por su condición trágica, lloran por su miseria, lloran porque se han ganado y saben que tienen el juicio de Dios sobre ellos y que al menos que Él no haga algo por ellos, entonces ineludiblemente ellos serán condenados por sus pecados. Pero lloran su condición y la lamentan verdaderamente. Al mismo tiempo que son pobres, humildes y lloran, entonces obviamente son mansos. Saben que no tienen nada que exigirle a Dios. También se refleja en un trato con los demás. No tienen nada que exigirle a otras personas. Y a pesar de que son mansos, lloran y son pobres en espíritu, la última que vimos es que ellos tienen
hambre y sed de justicia. Y lo entendimos según las Escrituras. Ellos tienen hambre y sed de una justicia que no poseen. Uno no va a desear lo que no tiene. Uno desea lo que no tiene. Y como nos damos cuenta que según las Escrituras, los hombres no tienen una justicia propia del cual Dios se pueda fiar de ellos, entonces ellos tienen hambre y sed de justicia, la justicia de Jesucristo. Y como Dios prometió, Jesucristo promete darles esa justicia, bienaventurado aquel hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. Como la Biblia habla de que Cristo es nuestra justicia ante Dios, y aquellos que tienen hambre y sed de justicia en Cristo consiguen la justicia de Dios, entonces ellos tienen misericordia. ¿Por qué? Porque un cristiano sabe que él ha sido objeto de la mayor misericordia que jamás ha existido en este universo. Entonces el Señor nos está diciendo, y no sé si pueden notar cómo cada una de las bienaventuranzas, una es más reveladora que la otra. Pobre en espíritu, lloran, manso, hambre y sed de justicia, pero también ellos son misericordiosos. El Señor es como que aumentara más el espectro para que lo identifiquemos con mayor claridad, y nos dice, examina cuál es tu disposición hacia las personas. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es lo que describe y dice la Biblia que es la misericordia? ¿Cómo puedo saber, cómo podemos saber que en verdad somos misericordiosos? No existe mejor manera para definir lo que es la misericordia, sino de una forma, al contemplarla a la luz del carácter de Dios. La mejor manera de definir qué es misericordia es simplemente contrastarla y ubicarla a la luz del ser más misericordioso que existe en el universo. Eso es Dios. Y la misericordia es un reflejo de la naturaleza divina. Por lo tanto, aquellos que son misericordiosos, como los atributos comunicables que nos explicaban esta mañana, que uno de esos es la misericordia, ellos reflejan ese rasgo de carácter de su Padre. Tal cual cuando vemos a una persona y a su papá físico y le decimos, era innegable, no lo podía negar, tiene los ojos de él, tiene el cabello. Algunos pueden tener el color de piel distinta, depende de la madre, pero sus ademanes, sus gestos, su forma de caminar, todo refleja que es igual a su papá o que es igual a su mamá. ¿Por qué? Son de la misma naturaleza, ellos reflejan esos genes. Igualmente, en el ciudadano del reino, ellos reflejan el carácter de quien es su Padre espiritual. Entonces se nos describe por primera vez sobre la misericordia de Dios. Sin perder, vamos a Éxodo capítulo 33. En realidad es Éxodo 34 donde nos vamos a fijar, pero en Éxodo 33, 34, capítulo 34, Dios da una revelación de sí mismo. Este es Dios hablando de sí mismo, quién es Él y cómo es Él. Y vamos a ver lo que Él dice. El contexto es cuando Moisés ya ha pasado aquellos 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, en la misma presencia de Dios. Y como vimos la última vez también, Moisés refleja esa hambre y sed de justicia. Había pasado esa comunión única con Dios, y después de ese tiempo él hace una oración a Dios y dice, te ruego que me dejes conocerte más. Porque los que tienen hambre y sed de justicia van aumentando en ese apetito por la justicia de Dios. En el capítulo 33, versículo 13, Moisés dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Versículo 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres
tu gloria. Versículo 19, y le respondió, este es Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que yo tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Moisés, a pesar de haber tenido una relación estrecha y especial, particular con Dios, le pedía inclusive que lo quería conocer aún de una manera más íntima, inclusive lo quería hasta ver. Eso nos dice que Moisés no tenía una imagen de Dios cuando él tuvo esa comunión con él. Ahora Dios le dice: no puedes verme, Moisés, porque te voy a destruir nada más con mi gloria. Pero yo te voy a hacer pasar, o sea, con mi esencia. Pero tú vas a ver de una manera como otro no ha visto mi gloria. Después, más adelante, en el capítulo 34, versículos 5 al 7, entonces Dios le concede esa petición a Moisés. Versículo 5, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, ¿y qué? Misericordioso y piadoso. Es interesante que de todos los atributos que él pudo haberle dicho a Moisés en ese momento, le dijo: Jehová, Jehová, el yo soy, el autosuficiente, el existente, el que no depende, el que no tiene una fuente, el trascendente. Le está dando un concepto nada más en el nombre a Moisés, el Dios del pacto. Él es fuerte, pero también misericordioso, piadoso. ¿Por qué en primer lugar? Perdón, me estoy un poquito en paréntesis. Porque Dios no tiene ninguna obligación de tener relación con ningún ser humano, mucho menos los que han transgredido su propia ley. Y el hecho de que Él haya condescendido a tener una relación con los hombres es muestra de su clemencia. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ese es una revelación de Dios de sí mismo. Como es Él, fuerte, grande en misericordia y en verdad, que Él guarda, es fiel en darle misericordia a millares, que también perdona la iniquidad, la rebelión, y Él perdona el pecado, pero, y ese pero también, de ningún modo va a tener por inocente al malvado. Hermanos, he aquí nuestro Dios, fuerte y misericordioso. El Salmo 136, 26 veces dice el salmista que Dios es misericordioso. Usted lo lee y va a repetir en cada estrofa, en cada línea. Es un recuento de todas las bendiciones que Dios ha hecho por su pueblo. Y el salmista introduce 26 veces en ese salmo: lo hizo porque Él es misericordioso. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 3, Pablo dice que Dios es Padre de misericordias. En Tito capítulo 3 versículo 5, Pablo dice que Él nos salvó a nosotros, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, si estamos hablando que para definir o entender qué es la misericordia y debemos contemplarlo a la luz del carácter de Dios, entonces podemos decir que la misericordia, en primer lugar, no es una actitud de indiferencia hacia el pecado de los hombres. La misericordia no es una actitud de indiferencia hacia el pecado de los hombres. Acabamos de leerlo en Éxodo 34. De ningún modo va a tener por inocente al malvado. Algunas personas dicen: bueno, no, está bien, yo te entiendo y
sí, de verdad no he hecho cosas buenas y mi vida, tú sabes, un poco loquita. Pero sin embargo, no me arrepiento ahorita, me voy a arrepentir después. Yo sé que estoy en la promesa, no sé en qué promesa, porque la Biblia no le dice, no le promete a nada a nadie que quiera persistir en sus pecados. Bueno, perdón, sí hay una promesa, que te va a llegar la ira de Dios completamente. De todas maneras, Dios tiene misericordia, dice el tipo de persona. Algunas personas entienden que ser misericordioso o que Dios es misericordioso significa que Él es indiferente al pecado y de esa manera lo justifican, de esa manera no se inmutan, todo les da igual porque bueno, Dios es muy misericordioso, Él no se va a preocupar por estos pecados que yo estoy haciendo o por los pecados de la gente, homosexualidad, borrachera, promiscuidad. Bueno, eso es simplemente una preferencia personal. Cada quien elija con tal no le hagas daño a otras personas. Y entonces también las personas creen que son misericordiosas porque hablan así. Pero la Biblia dice que la misericordia de Dios no es indiferencia al pecado. A estas personas es bueno recordar lo que dice el Salmo 7, 11 y 12, y que dice, Dios está airado todos los días contra el impío. Armado tiene ya su arco, afilada tiene su espada, si no se arrepiente vendrá por él. No puedes entonces enfatizar un atributo de Dios en detrimento de otros. La misericordia de Dios no excluye la justa indignación que Él tiene por el pecado también. Entonces, ¿cómo podemos entender la misericordia de Dios? Porque dice que es grande misericordia, pero también es justo. ¿Cómo podemos ver esos dos atributos de Dios que no se contradicen, sino que están en una perfecta armonía y balance en ese ser majestuoso como Dios? ¿Cómo entonces debemos entenderlo? Efesios capítulo 2, versículos 1 al 4. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 4 dice de la siguiente manera. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Él está hablando de una iglesia de redimidos que han sido salvos por el Señor. Ellos los caracterizaba una cosa en otro tiempo. Eso no es la característica de ellos en el presente. ¿Cuál era esa característica? Ellos seguían la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ellos eran guiados por la misma inclinación y corriente diabólica, desobediente, no arrepentida, que dirige a todo el mundo. Eso era nosotros antes de ser alcanzados por el Evangelio. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Y cómo era eso? Los deseos de nuestra carne, es decir, hacíamos lo que se nos antojaba, haciendo la voluntad de la carne, no teníamos ningún tipo de restricción, ni de dominio propio, ni de consideración, absolutamente nada, solamente mis deseos, los pensamientos, y eso una persona que vive así, según la última parte del versículo 3, éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Este texto no es simplemente mi conclusión, sino la evidencia clara de las Escrituras. Nos está diciendo que lo único que tiene seguro un ser humano cuando nace es la ira de Dios sobre él. Significa que está perdido. Entonces, al ver nuestra verdadera condición, el versículo 4 es como un oasis en medio del desierto depravado de nuestra naturaleza y nuestra condición. La mejor frase o el mejor pero, el bendito pero
el más bendito pero de toda la Biblia. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, cuando, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El pero más bendito que todo hijo de Dios tiene grabado en su cabeza, cuando ve su condición miserable, deplorable, por objeto de la justa ira de Dios, que era imposible que se ganara su misericordia, pero Dios es rico en misericordia y sin ninguna razón que lo obligara o motivara a moverse hacia nosotros condescendientemente, envió a su Hijo único para morir por los pecados de estos depravados. Pero Dios, que es rico en misericordia, así debemos entender la misericordia. Entonces, lo que hemos visto nos dice que misericordia es acción movida por la compasión. La misericordia es acción motivada, estimulada por la compasión. Significa que no se trata de un sentimiento de pena por el que sufre. Es decir, no es solo un sentimiento de pena. Ay, pobrecito. No, me imagino la vida desgraciada que tiene, pero se va a morir así. Yo tengo un sufrimiento por los niños del África, pero, o sea, obviamente no hace nada por los niños. Y la palabra es típico. No, la palabra es general, o bueno, tiene que ver con típico, pero las personas por lo general dicen, me duelen los niños del África. Por lo general uno no tiene los recursos para ir al África a ayudar, pero no ayudas a los vecinos. Yo tengo una compasión y amor por la humanidad, como hablábamos esta mañana unos hermanos. Por la humanidad. ¿Sabe que cuando uno dice humanidad hay una abstracción y esa humanidad no tiene rostro? Pero esa persona no es incapaz de tener una buena relación con alguien. O cuando un ser humano le hace algo, lo odia hasta la muerte. Es incapaz de restablecer relaciones, perdonar, tolerar. Por lo general estas personas terminan dirigiendo todo ese amor, compasión por los animales, porque los animales no simplemente van a responder al estímulo que uno le da. Entonces no es solo un sentimiento de pena por el que sufre, es un sentimiento, sí, de pena o de compasión, pero de acción genuinos para aliviar el dolor de la persona que sufre. Lo que acabamos de hablar acerca del Señor no solo nos dice que Dios se sintió mal por nuestra miseria. Y bueno, él tenía mucho afecto hacia nosotros y allá se sintió mal. Sino que el vernos en nuestra condición miserable fue movido para actuar en nuestro favor. Eso es misericordia. Eso es lo que nosotros tenemos que entender por misericordia. En la parábola del buen samaritano no se nos dice nada, por ejemplo, de los afectos o de los sentimientos que el sacerdote, el levita tuvieron por el hombre en la calle, pero se nos dice que el buen samaritano tuvo compasión de él, pero no solamente dijo, pobre desgraciado, víctima de la delincuencia,
sino que se involucró en ayudar a ese pobre miserable, le vendó las heridas, lo llevó a un sitio donde podía recuperarse y de esta manera fue movido y actuó. La compasión que tuvo lo llevó a actuar en favor de esa persona. Significa que cuando la Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia, ellos reflejan esa compasión genuina y se preocupa verdaderamente por la desdicha de los demás. Y tanto que esa preocupación los lleva a actuar en favor de ellos, según por supuesto las posibilidades. Según las posibilidades. Esto significa que tenemos que tener una nota, hermano. Esa compasión y misericordia no lo hace por las personas de su preferencia, lo hace simplemente por el que sufre. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Quien quiera que sea. Pero me ha hecho mal. Mía es la venganza. Yo lo voy a cobrar, no te preocupes. Pero tu papel muestra misericordia, compasión y pena por el sufrimiento de alguien, y al tener a la mano, por supuesto, para aliviar esa miseria, entonces actuar sin negarse. Usted podría decir, reconociendo que todas las personas a la final, inclusive nosotros mismos, nos preocupamos por lo propio, ¿cómo alguien puede experimentar ese tipo de compasión? ¿Existe de verdad? ¿O este mundo está perdido, todo el mundo es egoísta y no hay bondad? En segundo lugar, y este es el último punto, vamos a ver la fuente y la raíz de la misericordia. ¿Cómo se obtiene esa misericordia? Bueno, lo primero es que, como las otras bienaventuranzas, esa misericordia no es una disposición natural en los hombres. No lo es. Nos estamos refiriendo, o el Señor Jesús se refiere a una virtud espiritual, algo que es fruto de la morada del Espíritu Santo. Eso no sale naturalmente en los hombres. Para demostrar lo que digo, solamente observe el lugar que tiene esta bienaventuranza. Está justo después de los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando nosotros entendemos que los que tienen hambre y sed de justicia es alguien que obviamente ante Dios no tiene justicia propia y anhela, pide, ruega por la misericordia de Jesucristo, entonces, porque Él ha sido objeto de una misericordia que no se merecía, allí en esa comprensión del Evangelio es que usted está cualificado para dar la misericordia que otro no se merece. Los hijos del reino, como lo describe el Señor Jesús, son misericordiosos porque saben que Dios tuvo misericordia de ellos sin merecerlo. La base, la mucha misericordia que un hijo de Dios ha recibido de parte de Dios es la base para mostrar misericordia a otros. Por eso le digo que nadie que no sea cristiano no sabe de esta misericordia, porque para ella hay que conocer el Evangelio. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. No la habías ganado, hermano. No la habías ganado. Mateo capítulo 18. Versículo 23 al 35 dice la Biblia:
por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, eres un malvado. Y esa es la gente que no muestra misericordia. Son unos malvados, siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Ves que no hizo nada sino rogarle? Le pidió algo que no tenía. Le pidió la justicia que tenía otro. Toda esa deuda te la perdoné porque me rogaste. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. En el versículo 35 ya terminó la parábola, y son las palabras, la conclusión que el mismo Señor Jesús hace de esta parábola. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El punto es que este hombre demostró que era un orgulloso, que no era pobre en espíritu, su lloro era hipócrita, por supuesto no era ningún manso, no era ciudadano del reino de Dios. Porque bienaventurados los misericordiosos, conscientes de la misericordia que Dios le había dado, ellos pueden dar lo que recibieron de gracia. Algunas personas le preguntan a uno como pastor que han pasado por algunas injusticias en la vida, y uno no está disminuyendo esas cosas, pero bueno, enséñeme sobre el perdón, ¿cómo debo perdonar? Y a veces ellos se decepcionan, uno les ve la cara de decepción, cuando entonces te voy a explicar, entonces le presentas el evangelio. Pero ellos dicen: no, eso ya lo sé, o ya lo conozco, ya me lo han dicho. Y una clave, una técnica espiritual, una técnica infalible que me enseña a perdonar. Entonces, el evangelio, y ellos: no, eso no es lo que quiero. Por supuesto, nunca van a entender la misericordia hasta que comprendan que Dios tuvo misericordia de ellos. El que conoce el evangelio puede perdonar cualquier ofensa, cualquiera. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Dos advertencias para ir concluyendo el sermón y el entendimiento sobre ser misericordioso. Hay que tener en cuenta dos cosas para no caer en desbalance, es decir, para no cargar, como dije la otra vez, la conciencia innecesariamente, y obviamente saber que vamos en el camino correcto. Uno, debemos tener en cuenta el pecado remanente, que la Biblia dice que aún vivimos en una naturaleza no glorificada del todo. Por lo tanto, en algunas ocasiones, en los cristianos a veces parecen más, muchas, seremos vencidos por el pecado.
¿Verdad que sí? Esa es su experiencia, igual que la mía. ¿O no? Por el remanente de pecado y porque entendemos que no tenemos una naturaleza totalmente glorificada, sí redimida, pero no glorificada, sino hasta que el día que estemos en la presencia del Señor, en algunas ocasiones nosotros seremos vencidos. En este caso, hablemos concretamente por este pecado. Es decir, que ciertamente algunos cristianos les provocará no actuar en misericordia. Que los cristianos se ven tentados a actuar en contra de esa disposición que Dios les ha colocado. Que puede haber el sentimiento de venganza, de cobrar, me la vas a pagar. ¿Cuál es la diferencia con el no cristiano entonces? Es lo mismo. La diferencia es que el no creyente se ufana de no tener misericordia. Se gloría. Para el no creyente, la compasión es una debilidad. Es un tonto. Si eres bueno en exceso, lo más seguro es que te van a montar la pata. No, no seas tonto, no seas tonta. Hazle saber bien lo que tú quieres. No te dejes. ¿Y cuál es la respuesta del creyente? Que el creyente en verdad, aunque perciba la tentación de actuar pagando con la misma moneda, o a veces caiga, el creyente verdaderamente se inquieta cuando descubre que todavía tiene tanta crueldad, que él verdaderamente tiene tanta impaciencia, que él tiene tanto deseo de venganza. El creyente, hermano, se aflige por eso, porque el verdadero creyente valora la compasión. Esa es la gran diferencia. Y el creyente se abate cuando siente la tentación de actuar sin misericordia. Se abate genuinamente si se percata de que actuó indebidamente, de que pudo haber dicho algo de mejor manera, que por el calor del momento quizás falló, pero en su reflexión dice: no debí, perdóname, Señor. Le llega a su prójimo: perdóname, no debí. Porque él tiene una disposición que Dios le ha colocado para la misericordia. Y en segundo lugar, hay otra verdad, otro principio importante para todo creyente, es que el crecimiento, la responsabilidad de crecer en las gracias espirituales que Dios le ha dado a todos sus hijos. No solo luchamos que tenemos un pecado, reconocemos que tenemos un pecado remanente, sino que también entendemos que es nuestro deber crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, como dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El cristiano verdadero es pobre en espíritu, pero él sabe que debe crecer en esa pobreza. El cristiano verdadero llora por su pecado, pero también él sigue lamentando cada vez que ofende a un Dios santo y salvador que lo ha rescatado. El cristiano verdadero es manso, pero día tras día él sabe que debe crecer en esa mansedumbre. El cristiano verdadero tiene hambre y sed de justicia, pero él procura con todos los medios que Dios le ha dado aumentar ese apetito. El cristiano verdadero tiene entonces, es verdaderamente misericordioso, está inclinado a la compasión por el sufrimiento de otros, pero él sabe que tiene que buscar crecer en misericordia. Él sabe, ningún creyente verdadero dice: yo soy lo que yo debería ser.
me falta. Hebreos capítulo 6. Alguien dijo que una vez que la iglesia la podemos comparar al cultivo de cierto jardín. Y él decía esto, por ejemplo: si tenemos un huerto y armamos varios surcos, y luego entonces agarramos la semilla de unas plantas, de unas flores, y las colocamos en algún surco, en otros no, y luego en otro surco, y así sucesivamente. Y al otro día nos levantamos, pero nos percatamos que cometimos un grave error. No señalamos en qué surco sí pusimos la semilla y en cuál no. Por lo tanto, no sabemos dónde está la semilla verdadera. Entonces la persona que hace eso no le queda otra que agarrar el agua y regar todos los surcos. Regar todos los surcos cada vez. ¿Y qué va a pasar cuando hace eso? Que habrá un momento en que la semilla va a germinar y va a florecer la semilla. Es decir, allí solamente cuando florezca aquella semilla es donde uno va a darse cuenta: este era el verdadero surco. Alguien dijo: la iglesia es exactamente lo mismo. Estamos todos como en un huerto. Nadie sabe verdaderamente quién es cristiano genuino, quién tiene la semilla de Dios. Pero Dios viene y riega su palabra todos los días, a todos por igual. O por lo menos en esta ocasión, la ha venido regando a todos los que asistimos regularmente a la iglesia este domingo. Y entonces, ¿dónde están los surcos verdaderos, la semilla verdadera? Aquellos que germinen y tengan el fruto que Él sembró. En Hebreos capítulo 6, versículos 7 al 11 lo dice. Capítulo 6, versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, esa que recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, que estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Por qué? Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es decir, que así como en la analogía de ese jardín que se riega, el Señor riega con su palabra a cada uno de nosotros, y en ese tiempo que Él va a estar regando, la semilla dará su fruto. Esos son los hijos de Dios, los misericordiosos. No aquellos que tuvieron una misericordia con alguien, allá sí, hace como 15 años, yo me acuerdo que ayudé a esa persona. No, aquellos que muestran esa solicitud constantemente. Sí, es cierto también, no todo es perfecto, no es completamente inmaculado el cristiano. Sí es tentado a actuar sin misericordia. También a veces caerá en la tentación de actuar sin misericordia, pero él se siente abatido y dolido y busca resarcir el mal que ha hecho porque no ha reflejado a su Señor. Quiera el Señor entonces, a través de esta exposición de su palabra, ayudarnos a entenderla y realmente mostrar la misericordia que Él ha tenido hacia ti si has sido alcanzado por el Evangelio. Y si tú no eres cristiano, quiero decirte que estás en una posición peligrosa. La ira de Dios está sobre ti, pero Dios es rico en misericordia y te ofrece salvación en Cristo Jesús. Señor, gracias, Padre, por tanta misericordia derrochada sobre nosotros. ¿Qué hicimos para merecerla? Nada. ¿Qué hicimos para obtenerla? Nada, Señor. ¿Qué te movió? Tu gracia.
y tu compasión. Gracias, Señor. Alabado seas por tu misericordia para con nosotros. Señor, entonces ayúdanos, conscientes de nuestra miseria, pero conscientes a la vez de la riqueza que ahora tenemos en Jesucristo, impartir lo que recibimos por gracia, misericordia, todas las áreas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a tener compasión por los que sufren, Señor. Y cuando tengamos a la mano, aliviar aquellas cosas que podemos aliviar. Gracias, Señor, porque nos enseñas en Cristo Jesús. Gracias por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.